En el debate previo a la votación de la iniciativa para ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2029, el diputado del PAN, Santiago Torreblanca, señaló a los diputados de Morena, Partido Verde y el PT de limpiarse el culo con la Constitución, exhibiendo su ardor por no ser mayoría y porque el pueblo, del que abusaron por décadas, no se los permitió. Y ante el Pleno, el legislador panista expresó: qué incongruentes, con el marco constitucional actual, el presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas y ya las entidades pueden solicitar esta actuación, pero eso sí, cumpliendo los criterios de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es la interpretación armónica de la Constitución? Esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo, declaró el legislador rodeado de sus compañeros de bancada que se aguantaron la risa. Tras las expresiones del panista, el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña solicitó una moción de orden al presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, y lo puso en su lugar. El orador tiene absoluta libertad para presentar su exposición, sin embargo la majadería, la insolencia, la falta de respeto absoluto que acaba de cometer es inaceptable. Exijo que se retire, que se disculpe y se retire del diario de debates su expresión injuriosa, dijo Fernández Noroña ante gritos de fuera contra el diputado Torreblanca. El panista Santiago Krill llamó a dar paso a la moción de orden y dar solución a este problema. Le pediría al orador que acepte el retiro de esas palabras. Dijo: retiro esa frase y la sustituyo entonces por esa Constitución que ustedes han deshojado, destruido y marchitado, corrigió con la cola entre las patas el nefasto panista Torreblanca. Santiago Torreblanca reacciona con cobardía a la exigencia del duque de Tepozotlán, como apodó a Noroña. Tras la exigencia de Fernández Noroña, el diputado panista continuó con su burla en redes sociales. Yo pensando que hace décadas que no vivíamos en una sociedad cortesana. Con eso de que el duque de Tepozotlán, así es, ni siquiera vive en el distrito que representa, Fernández Noroña se ofendería tanto por decirle una verdad de manera un tanto adornada, escribió cobardemente en Twitter. Los pañaguados siempre se han limpiado el cutis con la Constitución. Hablan en tribuna desde su propia experiencia, escribió por su parte Fernández Noroña, quien hizo notar la cara de molestia de Jorge Romero, coordinador de los panistas en San Lázaro, por la paliza que le puso a su esbirro. Veamos a continuación cómo el doctor Noroña hace pedazos al majadero mini Hitler Torreblanca. Muchas gracias, presidente, diputadas, diputados y pueblo de México. Claro que las mexicanas y los mexicanos apoyamos a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército y Marina. Claro que elogiamos la labor que han realizado para combatir al crimen organizado. Pero ¿estamos dispuestos a que nos revisen la cajuela? ¿Estamos dispuestos a que en una auditoría del SAT se presenten? ¿Estamos dispuestos a que en un incidente de tránsito lleguen? Yo creo que no. Precisamente el pueblo de México los apoya porque tiene una labor restringida a sus funciones que no han hecho bien. El decreto que se discute de la ampliación del término de disposición de las Fuerzas Armadas dice que se sujeta a los criterios de que sean extraordinarias, subordinadas, complementarias y reguladas. Pero no basta con decirlo, pues yo podría decir en la sentencia de pena de muerte que estoy respetando el derecho a la vida del sentenciado y sin embargo lo estoy ejecutando. Hay que hacerlo. Sé que han dicho algunas diputadas y diputados y dirán más, pero qué incongruentes. Por un lado, solicitan los gobernadores y las gobernadoras a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas y por el otro lado llegan aquí a oponerse a ellos. Son unos incongruentes. Miren, en primer lugar, lo que solicitan es la Guardia Nacional. Guardia Nacional que debe tener constitucionalmente el carácter de civil en cuanto a su mando, estructura, disciplina, formación, actuación. Y lo dice la Constitución. Y lo votamos a favor. En segundo lugar, ¿qué creen? Ya con el marco constitucional actual, ya el presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas y ya las entidades de la República pueden solicitar esta actuación de conformidad con el artículo 119, pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo. Sí. No es cierto que no es cierto lo que dice el secretario Crescencio Sandoval. ¿Me permite el orador?
¿Me permite el orador, por favor? Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de orden, diputado presidente. No, discúlpeme, no le Una escuché. moción de orden. Adelante, por favor. No. El orador tiene absoluta libertad para presentar su exposición. Sin embargo, la majadería, la insolencia, la falta de respeto absoluto que acaba de cometer es inaceptable. Exijo que se retire, que se disculpe y se retire del diario de debate su expresión injuriosa. Pues bueno, Permítanme, honorable asamblea, permitan a esta presidencia dar paso a la moción de orden. Honorable asamblea, permitan a esta presidencia continuar con la moción de orden y la reposición de tiempo, por supuesto. A ver. Ay. ¿Me permiten, por favor? Honorable asamblea, déjenme y denme la oportunidad de dar solución a este problema. Muy bien. Salvaguardando lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución, que establece que ningún legislador puede ser reconvenido en el ejercicio de sus funciones, salvando eso, le pediría al orador que acepte el retiro de esas palabras, de tal manera que podamos continuar con la sesión, y es una petición que la hago. retiro esa frase y la sustituyo entonces por esa Constitución que ustedes han deshojado, destruido y marchitado. Para el diario de los debates creo que suena bien, espero que les haya gustado. Continúe el orador, por favor. Sí. Se retira, se acepta y queda retirada la frase. Por favor, continúe el orador. Y sustituida por aquella otra. No, señor secretario de la Defensa Nacional. Vamos a dar continuidad. No somos sectores interesados en disolver la confianza en las Fuerzas Armadas. Los intereses del pueblo están plasmados en la Constitución. ¿Me permite el orador? Diputada, ¿está usted pidiendo una moción? ¿Con qué objeto? Por favor, adelante con su moción de orden. No. Sonido a la corriente, por favor, diputado, permita. Diputado presidente, usted debe de honrar este parlamento y usted con esa experiencia que le caracteriza. Creo que lo que está generando es una provocación y esa provocación nosotros como mayoría responsable no lo vamos a permitir. Pero usted es el garante de elevar el nivel del debate. Esa es la función que le corresponde y por favor condúzcase, estoy en la moción de orden, condúzcase, señor presidente, con la altura que usted ha demostrado en el tiempo, en esta historia del Parlamento. Así es que esa es mi combinación y exijo respeto a la Constitución y respeto a esta República Democrática. Es cuanto. Muchas gracias por su participación. Lo que se ha intentado justamente es darle equilibrio a la disposición constitucional, pero también el respeto a la Asamblea, como usted lo ha pedido, y por eso el orador ha aceptado el retiro de lo dicho y por lo tanto podemos continuar. Si es para este mismo tema, esta presidencia ya tomó una decisión. Diputado Salvador Caro. Gracias, presidente. Al contrario, creo que con este... A ver, permítame el orador, todavía tengo levantada la mano del diputado Salvador Caro Cabrera. Adelante, por favor, señor diputado. Gracias, presidente. Es una moción de orden. Me parece excesivo restringir la libertad de expresión y el estilo personal de un legislador. Creo que aquí hay mucha hipocresía y cuando ellos se exceden, pues no les gusta. Ellos son marcadamente, utilizan la majadería, el insulto, y ahora a donde van las páginas deshojadas de la Constitución les duele. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Permítame el orador.
¿Con qué objeto, diputado Licha? ¿Con qué objeto? De orden, presidente. Adelante. Presidente, las mociones de orden establecidas en nuestro reglamento constan particularmente de dos etapas. La primera, el planteamiento que hace el legislador a la presidencia, y la segunda, la calificación o la procedencia que declara la presidencia respecto de esta moción. El diputado vicecoordinador del PT hizo una moción, el presidente de la mesa actuó de manera correcta, declarándola procedente y actuando de conformidad con el reglamento, haciendo una solicitud específica al legislador en uso de la voz. A partir de ese momento, que no discutimos el actuar de la presidencia ni del diputado que presentó la moción, toda vez que ya fue calificada, el desorden está viniendo de la misma coalición con gritos. Diputadas y diputados, ya procedió la moción de orden, el presidente ya hizo el llamado reglamentario y la sesión tiene que continuar, pero tenemos que continuar escuchando al legislador, porque si no, no pararemos con las mociones de orden. En este momento, los causantes del desorden son los que pretenden censurar a gritos. Honorable Asamblea, vamos a continuar con la sesión y el tema se ha agotado cuando esta presidencia ha dado trámite a la moción o a las distintas mociones de orden que aquí se han presentado. Por favor, continúe el orador. Perfecto. Al contrario, se pone en riesgo la legitimidad del actuar de las Fuerzas Armadas cuando se les pone a actuar en temas de seguridad ciudadana sin tener la capacitación y hacer su función primigenia. Se les pone en riesgo de que llegaran a violar derechos humanos fundamentales. Se les pone en riesgo de que pudieran llegar a incurrir en actos de corrupción. Si nuestras Fuerzas Armadas están en tan alta estima es porque las hemos cuidado, así como ellas nos han cuidado a nosotros. Pero ahora vayamos al transitorio que nos ocupa. Este establece que el presidente de la República, por el plazo que se discute, podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanentes. Para empezar, antes de entrar a los calificativos con los cuales puede disponer de ellas, dice que podrá, no es una obligación, y ese podrá es caso por caso. Y segundo tema, es únicamente para que durante ese plazo las Fuerzas Armadas capaciten, formen, enseñen el territorio a una Guardia Civil cuya esencia es civil, y una vez que hayan cumplido su labor, se retiren paulatinamente. Sin embargo, no hemos visto que existan leyes o regímenes transitorios para sacar al ejército de las calles paulatinamente, porque esta es una falsa dicotomía. Quieren hacernos ver: los del PAN son los ingenuos, quieren regresar al ejército a sus cuarteles de un día para otro y dejar a la ciudadanía desamparada. Y nosotros somos los responsables que vemos la realidad. No, así no funcionan las cosas. En el PAN queremos un régimen transitorio para que paulatinamente vayan regresando los militares a sus cuarteles, en tanto van siendo sustituidos por una policía o Guardia Nacional civil profesional y capacitada para esta materia. Nos pide tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 6/2018 sus acumulados, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se cumplan ciertos criterios que ya estaba hablando la diputada Johanna. En primer lugar, tiene que tratar, ojo, ya lo repito, no basta que en el transitorio digan que se están cumpliendo estos criterios, materialmente deben cumplirse. Primero, debe tratarse de una situación extraordinaria, lo dice la sentencia de Alvarado Espinosa contra México. ¿Qué es una situación extraordinaria? Excepcional, temporal y restringida. ¿A qué se refiere que sea excepcional, que esté acotado a un territorio, a ciertos delitos? ¿Qué se refiere que sea temporal? Únicamente en lo que se resuelve esa situación. No se vale jugar con el término temporalidad para que ahora en un transitorio digamos que van a ser 99 años o 100 años. Materialmente tiene que estar restringido. Excepcional, eso es decir, delimitado un espacio, a un territorio, a una materia, a ciertos delitos, no a cualquier delito o falta administrativa. Y restringida. Debe estar subordinada y ser complementaria a un mando civil. En la reforma que se aprobó recientemente vimos que al revés, que todo se está militarizando, que hasta los cargos administrativos, y para un ejemplo que nos están escuchando muchos ex policías federales, 26,000 policías federales están siendo corridos. En lugar de ir haciendo civil la Guardia Nacional, le estamos militarizando cada día más. Por eso, en Acción Nacional, sí actuamos con responsabilidad y congruencia. Y lo que proponemos, y creo que nos podemos sumar todas y todos, es a crear dos leyes. Una ley transitoria para que regresen los mandos militares a sus cuarteles sin dejar desamparada a la sociedad. Y dos, una ley que regule de manera extraordinaria, excepcional y fiscalizada la actuación de esas Fuerzas Armadas en casos de seguridad nacional. Y ahora
viene la gran duda para las mexicanas, para los mexicanos, para las diputadas, para los diputados y incluso para nuestras Fuerzas Armadas. ¿Con quién estamos? ¿Con la Constitución o con una persona? Muchísimas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.